Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente. Esta vez les traigo un plugin súper interesante. De hecho es prácticamente nuevo. Es un plugin que nos va a resolver el problema de recorte de caras faltantes y que seguramente muchos de nosotros ya queríamos que saliera al mercado. Es gratis en estos momentos, así que si eres un constante seguidor del canal te vas a dar cuenta que hasta un video hablando de este tema, por qué situaciones y cómo resolverlo precisamente al momento de estar modelando. En este video por fin ya tenemos el plugin que nos va a resolver en cuestión de segundos esta situación, así que no puedes dejar de verlo. Vamos al video. Bueno, pues vamos a comenzar. Aquí tengo el plugin que ya les he mencionado. Y para esto vamos a acercarnos a un punto que nosotros querramos. Por ejemplo, que queramos detallar. Y para esto necesitáramos acercar demasiado la cámara para precisamente editar o cambiar algunos detalles. Yo me estoy acercando a la esquina de este barandal. Simplemente como ejemplificación, al momento de querer panear o editar un detalle, pues obviamente necesitamos acercarnos mucho y es cuando suceden precisamente estos problemas de recorte que con el plugin vamos a solucionar. Para esto voy a mover el plugin para acá y le voy a dar clic a este icono donde me va a aparecer este cuadro de diálogos y vamos a observar todas las configuraciones de la cámara, la lejanía, los campos visuales, los ángulos. No voy a modificar todos los datos, simplemente me voy a ir a esta zona de aquí donde me dice la cercanía o la lejanía que tengo la cámara en estos momentos. Esta es la parte interesante donde vamos a resolver el problema de recorte que estamos viendo. Aquí me dice que en la cercanía me da un valor de 3.9. Yo le voy a dar un valor menor. Vamos a forzarlo, aquí como me dice. Vamos a forzar precisamente esta visualización o este campo visual para que me permita resolver este problema. Como ya le dé clic en forzar, ya voy a poder configurar a mi manera o el darle el dato que yo quiera ingresarle. Vamos a bajarlo, lo podemos poner en 2 y le damos clic a la pantalla, clic derecho o clic izquierdo más bien dicho, y si se dan cuenta ya nos resolvió este problema. Si quisiéramos aún detallar más esta parte de aquí y nos vamos acercando, nuevamente nos va a surgir este problema, pero como ya sabemos podemos forzar el campo visual y lo podemos bajar aún más. Le podemos dar 1.5, le damos clic izquierdo al mouse en la pantalla y ya nos resolvió este problema. Y aún más, si queremos todavía nos vamos a otra zona del modelado, nos adentramos y quisiéramos detallar cualquier aspecto que nosotros veamos que querramos editar o querramos cambiar, ya podemos hacerlo. Por ejemplo, este mueble nos vamos acercando y nos va a aparecer este mismo problema. Lo tengo en 1.5, vamos a bajarlo un poco más, le damos 1, le doy clic y ya me solucionó este problema. Entonces chicos, como pueden ver, este plugin es muy eficaz, muy funcional y nos va a quitar muchos dolores de cabeza cuando estemos modelando. Perfecto, pues eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya sido útil este plugin, o les sea útil más bien dicho, yo les aseguro que sí. Y no olviden darle un poderosísimo like si les gustó el video y suscribirse si no lo han hecho aún.
Bueno, pues muchas gracias por ver el video tutorial. Nos vemos hasta el siguiente video, chicos. Chao.